Sí, Miss. Ok, 35. Déjenme buscar otras gráficas. 79, 75. Ok. Bueno, la pantalla que les voy a compartir ahorita es la pantalla donde el equipo nos va diciendo en tiempo real cómo es que va ocurriendo esa reacción. ¿Ya la pueden ver? Sí, Miss. Ok, estas gráficas, estas imágenes, se las estoy proyectando desde aquí de la galería de mi computadora porque pues son confidenciales, chicos, no las puedo poner en la presentación. Pero es importante, de acuerdo al tema que estamos viendo, que es diagnóstico molecular o algunas técnicas de ingeniería genética, pues enseñarles un poquito de lo que estamos viviendo ahorita con COVID. Entonces, por eso no se las estoy poniendo en las diapositivas. Bueno, se supone que nos da estas dos gráficas en la pantalla una vez que inicia el equipo. Y aquí en la parte de arriba podemos observar el número de ciclos con respecto al nivel de detección de fluorescencia. Entonces aquí lo que podemos observar es que en esta imagen el equipo apenas estaba iniciando, por eso pues no se ve a ciencia cierta qué es lo que está pasando. Una vez que va avanzando el tiempo, aquí literal es solamente esta línea es la línea del threshold. Sí, literal es como muchas líneas aparecen aquí y llega un momento en que algunas empiezan a despegar, la curva que les decía. Entonces, si ustedes, si el equipo dura 90 minutos para poder emitir un resultado y ustedes ya van en el minuto 65, 70 y la curva nada más no amplifica y ni siquiera, y se ve la gráfica así tal cual está esta, pues quiere decir que algo raro está en la reacción y que no está amplificando nada, ni siquiera los controles. Lo que de cajón, acuérdense que siempre nos tiene que amplificar es el control positivo. Y el control positivo, pues prácticamente es a la mitad de toda esta línea donde levanta. Sí, entonces, si al final de nuestra reacción nosotros vemos una imagen parecida a esta, pues eso quiere decir que está mal mi reacción y que algo pasó, se me contaminó, se me degradó, no puse material genético, etcétera, etcétera. Y pues se tiene que volver a repetir esa corrida. A diferencia, por ejemplo, de la PCR en punto final o también llamada PCR convencional, que prácticamente aquí lo que ocurre es que vamos a ciegas hasta que no terminamos todo el experimento, que puede durar hasta 24 horas, 12 horas o a lo mejor 6 o 4 horas. Esto de que va a depender del método de elección que vayamos a detectar y qué es lo que vayamos a detectar. Por ejemplo, si nosotros analizaríamos polimorfismos de un solo nucleótido, pues tenemos que poner la muestra a digestión con enzimas de restricción. Y depende de la enzima que se esté utilizando, pues puede ser que necesite más tiempo o menos tiempo de digestión. ¿En qué sentido les digo esto? Pues puede ser que una enzima de restricción con media hora pueda tener suficiente para poder pegarse o detectar el amplicón, o puede ser que necesite hasta 12 horas. Entonces ahí también vamos a depender mucho del fragmento analizado. Como les digo, a diferencia de PCR punto final, pues aquí sobre la marcha, conforme va avanzando el tiempo de la reacción, nosotros nos vamos dando cuenta cómo va esa reacción, si lleva éxito o si no lleva éxito. Sí, entonces en la parte de abajo, chicos, todas estas rayitas que se ven por aquí, estos puntitos son un ciclo, es el número de repetición. Entonces, conforme va avanzando, pues estas que rayas que parecen como si fuera una, no sé, una escalera,
se van desapareciendo porque es el número de repeticiones que va a haber durante el equipo. Y aquí nos dice la cantidad de minutos, los cuales, ¿cómo se llama? Son los que tarda la corrida. Aquí a nuestro lado derecho de la pantalla podemos ver la cantidad de número de muestras que introducimos en esta corrida. Aquí tenemos la opción de ponerle el nombre o bien el folio. Nosotros nada más le ponemos el folio. Y cada color representa una muestra diferente de un paciente diferente. Y al final ponemos nuestros controles, el negativo y el positivo. Entonces esta es la imagen que vamos a ir viendo. ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí podemos observar una gráfica de resultados. Se le da el análisis previamente al equipo para que pueda pulir esas gráficas y darme unas gráficas lo más homogéneas posible y lo más interpretables posible. Entonces aquí podemos observar que mi control positivo es el que está en color azul, y aquí lo podemos ver. Y en color rojo es la muestra, ¿sí? Esta, acuérdense que tenemos dos gráficas. La que dice green es la gráfica con el fluorocromo que detecta el virus, en este ejemplo el SARS-CoV-2 o coronavirus. Y acá de este lado tenemos la gráfica orange, aquí lo podemos ver, donde prácticamente lo que me evalúa es un gen constitutivo o un gen housekeeping, que es lo mismo. Recuerden que es el que siempre se expresa, el de cajón, ¿sí? Entonces aquí lo podemos observar. Lo primero que tenemos que hacer al interpretar un resultado que nos emite dos o más curvas en una misma corrida es revisar el orange, en este caso que sería de mi control interno, ¿sí? O el control del gen housekeeping que siempre se tiene que expresar. Nosotros estamos utilizando el RNasa, ¿sí? Entonces, para poder pasar a la interpretación propia del virus, que es esta gráfica, yo primero necesito analizar esta. ¿Y qué es lo que tengo que analizar? En primera instancia, el control positivo. El control positivo tiene que dar y amplificar de cajón. Si algo pasa ahí, que no amplifique, que en vez de ponerse una curva, vaya de manera lineal. Algo pasó ahí en esa corrida y prácticamente lo que tenemos que hacer es volver a repetir, es lo ideal, ¿sí? También lo que tenemos que hacer es ver nuestro control negativo. Ahí yo creo que se recortó el control negativo, pero el control negativo siempre tiene que estar una línea acá abajo, no tiene que amplificar. Vuelvo a repetir, si amplifica el control negativo, algo ocurrió ahí, contaminación, lo más seguro. ¿Por qué? Pues porque al control negativo yo le estoy poniendo un templado que es agua, grado biología molecular. No tendría por qué amplificar, puesto que el agua carece de material genético, ¿sí? Entonces aquí, después de que yo ya observé mis dos controles, tanto el negativo como el positivo, ¿qué seguiría? Bueno, seguiría a analizar que mi muestra esté amplificando mi control interno o mi housekeeping. Y en este ejemplo, acuérdense que el rojo es la muestra. Entonces la pregunta es, estas gráficas esta gráfica de estas dos líneas que podemos ver aquí, ¿son similares entre sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Similares no quiere decir iguales, jóvenes, ¿eh? Es lo más parecido posible, pero bueno, voy a creer que su respuesta es sí. Entonces, aquí, estas dos se parecen, ¿verdad? Entonces, tiene la curva, tiene las características de una fase de adaptación, que la vemos aquí, una fase exponencial o lineal, o geométrica, más bien dicho,
y una fase lineal o estacionaria, que es la que vemos acá. Entonces cumple con las características de una curva y es muy similar a mi control positivo. Y aparte de eso, me arroja un CT. Acuérdense que el CT dijimos que es el ciclo del Threshold o el ciclo donde detecta la fluorescencia, que es la que va a amplificar. Entonces, una vez que yo ya analicé todas estas cosas en esta gráfica, ahora sí, y esto es muestra por muestra, ahora sí ya me voy a ir al green, que es la que me detecta el virus. Ajá. Y aquí vamos a ver, primero lo que tenemos que checar es mi control positivo, que es el azul. Aparte de que me da un número que es el CT, me sube la gráfica. Aquí lo podemos ver. ¿Cumple con las características antes mencionadas? Sí. Ahora bien, mi muestra, la color rojo. Aquí tenemos la de adaptación, la geométrica y la exponencial o geométrica, pues. Ahora bien, ¿esta curva se parece a esta? No. ¿No? ¿En nada? Sí, se parece, ¿no? Es algo parecida, ¿no? En lo que difiere es en esta partecita porque la muestra no sube hasta acá. Ok, ¿qué quiere decir esto? Si podemos ver aquí, el CT de la muestra es de 37.80. ¿Qué quiere decir? Pues muchas cosas. La primera es que la carga viral es menos con respecto a mi control. La segunda es que está amplificando mucho después que mi control. La tercera es una posible interpretación clínica y esta puede ser que en ese ciclo, porque recuerden que les había comentado que para este protocolo el ciclo de detección ideal es entre el 25 al 35, 37. Cuando ya estamos cercanos a los 40, eso ya quiere decir o bien que está negativo o que va saliendo de la infección. O sea, ya tuvo COVID, pero va saliendo. O lo tiene y va saliendo. O bien va iniciando, puesto que la carga viral es muy poca. Sí lo alcanza a detectar, pero el número de virus que tiene presente es muy poquita. Entonces eso nos dice a nosotros, al momento de la interpretación, es o que va entrando a la enfermedad y por eso no lo detecta con mayor rapidez, o bien va saliendo de la enfermedad. Entonces es por eso, Sergio, si mal no recuerdo, él contestó que no, por eso no es tan similar. Por eso esta curva roja no la podemos ver que sube hasta acá, porque el número de virus es más chiquito, la carga viral es muy poca. ¿Sí, Sergio? Yo, maestra Ricardo. Ah, Ricardo fue el que dijo. Ok, bueno. Sí es una buena curva porque cumple los parámetros. Podemos ver aquí, tiene la fase de adaptación, tiene la fase geométrica, que es toda esta. Jóvenes, no pretendamos ver las gráficas iguales. ¿Por qué? Tenemos mucha variabilidad intergenética. O sea, a pesar de que tenemos el mismo número de genes, por supuesto que no somos iguales. El tener el mismo número de genes nos hace homogéneamente similares. ¿Por qué no podemos decir que somos iguales? Ah, bueno, pues porque a lo mejor resulta que Hugo vive cerca de Peñoles y la fábrica le está afectando alguna alteración de algunos genes. Y resulta que Ricardo vive por acá por el Vergel y allá no hay tanta fábrica como Peñoles y pues él no está expuesto a esa contaminación ambiental. Sin embargo, a lo mejor en la casa de Ricardo cocinan en leña. Bueno, ese cocinar en leña expide también ciertos residuos que también le van a alterar a Ricardo otros genes, la funcionalidad, pero no van a ser los mismos que a Hugo. ¿Sí queda claro esto? Sí. Entonces, es la variabilidad intergenética.
Ahora bien, mi control positivo únicamente es un parámetro que me va a servir para comparar mi curva. ¿Contra qué lo voy a comparar? Por ejemplo, déjenme ver si tengo, por ejemplo, este. Vean. Aquí podemos observar, por ejemplo, pues el control interno, que es el orange, y podemos checar que tanto el control positivo, que es el color azul, amplifica, y aquí me da un CT de 28.58, y mi muestra número 7, que tiene ese folio, que está representada en color verde, aquí la podemos ver, también cumple con las características de adaptación y la fase geométrica, y la lineal por acá. Y me da un CT de 23.76. Por ejemplo, numéricamente yo puedo observar aquí que mi CT es más pronto en la muestra con respecto al control. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo esperarían entonces las gráficas? ¿Iguales? Pues no, jóvenes. La verdad es que no, porque es como literal si yo les dijera, vamos a jugar unas carreritas y yo voy a empezar en la entrada de la universidad, en la meritita entrada, y luego Sergio va a empezar a la altura del edificio A, y luego Hugo va a empezar a la entrada del edificio B. ¿Vamos a tener los mismos resultados? No. Si la meta o el punto de inicio de la carrera son diferentes. No. Pues no, van a ser diferentes. Por supuesto, entonces las gráficas van a ser diferentes, porque numéricamente yo aquí estoy viendo la diferencia, ¿sí o no? Sí. O sea, en el control positivo yo estoy viendo que empieza en el 28.58 y en la número 7 estoy viendo que comienza en la 23.76. Entonces, de ninguna manera las gráficas van a estar iguales. Y es prácticamente el ejemplo que les acabo de poner, que a lo mejor les pareció muy tonto, pero es para que entren en contexto. Sí, aquí tenemos las dos curvas, pero ¿qué pasa? Que una despega primero que la otra. ¿Quién va a despegar primero? La muestra, según el CT. Y después va a ser el control. ¿Sí? Esto es en la gráfica del orange, del constitutivo. Luego nos vamos a la gráfica del green, que es la gráfica propiamente del virus. Tenemos igual, analizamos primero nuestro control, aquí lo podemos ver el color verde, digo el azul. Ahí está, amplifica, muy bien, me da un CT de 32.43, más o menos por aquí, que es donde se empieza a levantar. Y luego resulta que tenemos una muestra que es la misma, pero aquí no me da un CT, pero analicen la gráfica. Si ustedes analizan la gráfica, ¿cumple con una fase de adaptación? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cumple con una fase logarítmica? Sí, pero muy pequeña, apenas en el inicio, ¿no? Ok, pero la cumple al final, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo interpretarían este resultado? ¿Como positivo o como negativo? ¿Y por qué? Negativo porque empezó a subir después del ciclo 40. Se ve que empieza... A ver, Sergio, un poquito más alto porque lo escucho muy lejos. ¿Ya me escucha mejor? Ahí, mero. Negativo porque en la gráfica se ve que la fase cuando empieza a aumentar, la empieza a hacer después del ciclo 40 y dijo que si era después del ciclo 40 ya era considerado negativo. Ok, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra respuesta diferente a lo que dijo Sergio? Además de que se encuentra por debajo del ciclo de detección de fluorescencia, ¿no, Miss? ¿Por debajo de qué? Del ciclo de detección de fluorescencia. ¿Cómo sabe eso? Bueno, ahí en el ciclo 40
todavía no sobrepasa ni amplifica por encima de él. Ah, pero eso es lo mismo que dijo Sergio, solo que con otras palabras. Ah, sí. Sí. ¿Algo diferente a? Bueno, aquí en efecto sí se considera como negativo o no detectado. De entrada, no me da CT. De salida, analizamos lo que sus compañeros nos dijeron, tanto Sergio como Hugo. Amplifica después del ciclo 40. Pero la respuesta que yo quería que ustedes me dieran, y que ya lo habíamos comentado en otras clases, es que según la línea threshold, que es a partir de donde le digo a mi equipo, a partir de aquí para arriba, todo lo que detectes es positivo, obviamente que cumpla con las características de la curva, y hacia abajo es negativo. Esa era la respuesta que quería. ¿Sí? O sea, esta es mi línea basal y no la detecta. Por supuesto que si la línea basal yo la pongo en el punto cero, aquí más o menos, si yo la pongo ahí, me va a detectar y me va a dar un número acá. Pero acuérdense que les comenté que la línea threshold es la línea que me dice o me guía a partir de donde voy a poder analizar o interpretar los resultados. ¿Ya se acordaron de eso? Bueno, quiero creer que sí. Ok, entonces, si no se acuerdan, pues ahí les va otra vez la explicación. La línea threshold es el límite de detección. Es el ciclo donde amplifica el o la muestra, el control o la muestra. Acuérdense que es una línea basal donde yo le digo a mi equipo, a partir de esta línea, para arriba todo es positivo, para abajo es ruido o es negativo. No me lo consideres. Porque se toman el punto 2, si se fijan, siempre nuestro control va a ser a partir del punto 2, porque es según lo establecido y estandarizado por los científicos que se dedican a hacer PCR en tiempo real, y aparte cumple con, de cierta manera, con las desviaciones estándar que son permitidas. Entonces, ahí está. Eso es el threshold. Entonces, por eso el CT es el ciclo del threshold, es el ciclo donde me detecta esa fluorescencia. Entonces, por supuesto que este resultado es negativo, porque a pesar de que cumple con las características de una curva de crecimiento, el límite de detección está por debajo de mi línea basal y aparte de que amplifica ya muy tardío, ¿sí? Con respecto al control. Ahora bien, si ustedes analizan esta curva del control y esta curva de la muestra, ahora sí la pregunta es, ¿estas dos se parecen? Pues no, ¿verdad? Para nada. No. Entonces, es ahí el detalle. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con esta imagen? No, Y entonces, para poder interpretar, necesito revisar las dos gráficas, ¿verdad? La orange y la green. Y sí, tienen que estar similares. Siempre, siempre, siempre. No podemos irnos directamente al green para poder interpretar el resultado. Esto avala más los resultados. ¿Por qué? Porque yo, al momento de reportarlos, pues puedo decir, bueno, salió positivo con respecto a el control que yo estoy utilizando. ¿Sí? De hecho, ¿qué es lo que se hace cuando mandamos correos a Secretaría de Salud para emitir todos los resultados de las muestras diarias? Se manda el CT, tanto del gen de SARS-CoV-2 como del control constitutivo, como el de la corrida general. Ah, ok. Sí, muy bien. Entonces vamos a ver aquí esta gráfica. Esta gráfica, chicos, es la misma muestra de la anterior.
Lo que varía es la escala. En la gráfica pasada era una escala, en esta era una escala lineal. En esta es una escala logarítmica. ¿Cuál es la diferencia entre una logarítmica y una lineal, chicos? ¿Cuál es la diferencia? De que la logarítmica va como con ciclos, ¿no? De que sube, baja, y la lineal nada más va a subir, sigue un solo ciclo, ¿no? Bueno, sí le puedo poner un cuarto de respuesta. ¿Quién más? Gracias. Que son valores que van en serie, o sea, la lineal va de 1, 2, 3, 4, 5 y la logarítmica se brinca de, digamos, de 10, 20, 30, 40. Puede ser, también ella le pondría un medio de respuesta. ¿Quién más? Nadie. Bueno, pues eso como ya lo deben de saber, es de otras materias, a eso se los dejo de tarea. Como dato curioso, ¿cuál es la diferencia entre una escala lineal y una logarítmica? Bueno, lo que podemos ver aquí en esta, como les digo, es la misma imagen, la misma muestra, perdón. Solamente las escalas son diferentes y para poder cambiar la escala le puedo cambiar aquí donde dice linear scale. Y aquí tenemos la escala logarítmica de las dos curvas. Entonces aquí podemos ver la curva logarítmica del orange y podemos ver mi control positivo, que es el color azul, que aquí está, ¿verdad? ¿Cuál es la que se toma en cuenta? La que está propiamente como una curva, que es esta. Esto no, esto es como ruido. Sí, a lo mejor la muestra no está bien lavada, se pudo haber tenido la presencia de algo más, etcétera. Y por eso hizo esta curva. Y aquí ya podemos ver cómo a partir del ciclo 28.58 está amplificando, que está aquí, y aquí podemos ver cómo se está levantando esta curva. Así que el azul. La muestra, que es la color verde, podemos ver aquí como si estuviera subiendo y bajando, como dijo su compañero, que tal parece que va subiendo, bajando, conforme la primera imagen que les presenté, que era según el número de ciclos, es conforme va subiendo y bajando. Y ya más o menos les di la respuesta de la diferencia entre la lineal y la logarítmica. Entonces, aquí podemos ver esta parte donde sube, y esta parte que les acabo de señalar, esta es la que vamos a comparar con mi control. Ahora bien, en esta imagen, en esta escala que es la logarítmica, esta línea verde se parece a esta línea azul, estas dos. Sí. Sí, y acuérdense que aquí también tengo una línea de detección basal o el threshold. Esta en automático se cambia cuando yo le pongo 0.2 a la escala lineal. En automático la cambia en la logarítmica, ya no es necesario subirla o bajarla. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que les decía ahorita, con respecto a esta azulita. Todo esto que está por debajo del threshold, para el equipo y para mí es ruido. ¿Qué es lo que vamos a comparar entre sí a partir de la línea hacia arriba? Por eso yo les decía, esta partecita y esta partecita son similares, ya recortando todo esto. Pues son muy parecidos, ¿verdad? Sí. Entonces,
Una vez que ya analicé estas características de esta curva, me voy a esta de abajo, al lado, perdón, que es la del virus, donde podemos analizar nuevamente. Este es mi control positivo, ¿sí? Y esta verde es mi control negativo, perdón, la muestra, ¿sí? Pero chequen la línea de detección basal. Antes de checarla, les puedo preguntar, omitan la línea. Pareciera que no estuviera la línea. Y les pregunto, ¿la línea azul se parece a esta verde, aunque esté más chiquita? Sí, se parece. Sí. Se parecen, ciertamente. ¿Quién es el que me va a delimitar si lo considero positivo o negativo, chicos? Nuestra línea de Nuestra línea de detección basal. Entonces, ya una vez que pusimos nuestra línea, podemos decir, aunque se parece estas dos, ¿se considera positivo o negativo? Entonces está negativo porque está por debajo de la línea. Y por supuesto que por eso no me da un CT. Interesante, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Comentarios? Yo, mis. Esta gráfica, chicos, esta de aquí, es una gráfica donde no está mi línea threshold, porque es un análisis en crudo, es decir, yo no he pulido esos resultados y ahí me detecta todo. Entonces aquí, igual, aquí está en el eje de las Y las fluorescencias y el número de ciclos en el eje de las X, donde podemos ver que el color azul aquí representa el control negativo. O sea, parece más una línea que una curva, ¿cierto? ¿Por qué se ve toda fea esta gráfica? Por precisamente lo que les acabo de decir. No le he hecho nada. Esta curva es la que en tiempo real me va apareciendo conforme van saliendo los ciclos, conforme van avanzando. Entonces aquí, mi color negro, este de aquí, es mi control positivo. Y la muestra color o la línea color lila es una muestra. ¿Cómo se consideraría en esta gráfica que es cruda, que todavía no me guío con una línea threshold? ¿Cómo lo interpretarían? ¿Positivo o negativo? Aquí tenemos los dos controles, tanto el negativo como el positivo. ¿Qué interpretación me darían de esta curva? Que es positivo, ¿no, mis? ¿Es positivo por qué, Hugo? Ahí, bueno, porque cumple con todas las características de una campana, ¿no? Tenemos la fase de latencia o de adaptación, la logarítmica, bueno, sí, la exponencial o logarítmica, y también el control positivo lo tiene, solamente lo que le faltaría a nuestra muestra es el comienzo de una fase lineal o estacionaria a nuestra muestra. Bueno, eso y ahora bien, no, y está bien analizado. Ahora bien, lo único que faltaría agregarle a su descripción o interpretación es que esta curva tiene más similitud al control positivo que a un control negativo. Sí. O sea, eso ya complementa todo lo que usted dijo. Entonces, este resultado de esta muestra sería positivo. Acuérdense que en genética, jóvenes, como hablamos de probabilidades, es complicado decir positivo o negativo, porque al decir positivo, yo estoy aseverando que yo ya analicé muchas técnicas de ingeniería genética y bajo ninguna circunstancia lo detecté.
Y cuando es negativo también pasa lo mismo. Negativo es una aseveración completa. Y en genética todo es probabilidad, acuérdense. Entonces, por eso nosotros ahí en el sanatorio no decimos positivo o negativo, sino que decimos detectado o no detectado. Con esto nosotros nos estamos amparando de cierta manera de decir, ok, fue detectado por el método que nosotros estamos utilizando o fue no detectado por este método. ¿Por qué? Por ejemplo, para el virus de SARS-CoV-2, que es COVID-19, existen 3 genes importantes, el N, el R y el E, donde aparentemente, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el gen E y el gen N son un screening. ¿Qué quiere decir esto? Que estos 2 genes nos detectan o nos ayudan a detectar todos los coronavirus que existen. No es exclusivo de SARS-CoV-2 o del que está haciendo de las suyas ahorita, sino el gen que más estudia a este virus por tener en su composición genética lo que tiene, que es la enzima de replicación viral, el gen, el R, es el que contiene en el genoma la enzima de replicación viral, y por supuesto que si usted tiene este gen, pues la cantidad de virus va a ser mayor y por supuesto que los síntomas van a ser más severos, dependiendo obviamente de la carga viral que se tenga. Pero es el confirmatorio, pues, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Ok, entonces es como cuando hacemos un análisis de microbiología. El medio general va a crecer de todo. Literal, eso es estudiar el gen E y el E y el N. Pero cuando hacemos una prueba bioquímica, ya esta prueba bioquímica me va a decir el nombre y el apellido del microorganismo. Bueno, el hacer la prueba bioquímica para nosotros en genética sería estudiar el gen R. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos laboratorios están estudiando el gen E, otros laboratorios el N y otros laboratorios el R. No quiere decir que si estudia el E y el N están mal, también están correctos, pero según los artículos científicos se ha visto, jóvenes, que el E y el N se detectan 2 o 3 veces más, es decir, 3 ciclos más con respecto al gen R. Entonces, el punto es ese, ¿no? ¿Cuál gen es el que estamos analizando para poder interpretar los resultados? Y ese es el punto, que por eso se reporta de esa manera. Detectado, sí, ¿cuál gen es el que estás detectando? Tal. ¿Con cuál método estás detectando ese gen? Con X. Y por eso no nos aceleramos a dar un posible falso positivo o falso negativo. Es por eso que hay mucha discrepancia entre laboratorios. O sea, ok, dicen por ahí, bueno, pero si tengo COVID, pues lo voy a tener aquí en todos lados. Sí, claro que sí, pero también vamos a depender de la carga viral y del gen que estemos analizando. Imagínense, por ejemplo, si yo traigo un CT de 37 y estudio el gen R, se considera positivo, ¿cierto? Y, por ejemplo, si yo misma, esa misma muestra donde me detectaron el R, la llevo a otro laboratorio donde están analizando el E, pues por supuesto que este resultado me va a dar la detección en el ciclo 40. ¿Y qué dijimos? Que un CT de 40, ¿cómo se interpreta? Como negativo. Como negativo. Entonces, ¿ven la importancia del CT? Porque si estoy analizando el gen R
y me detectan el 37, y luego en otro laboratorio me detectan el E o el N y me lo detectan en 40, yo voy a tener un resultado positivo y otro negativo. ¿Y a quién le van a creer, chicos? Ustedes si van como pacientes, ¿a quién le van a creer? Al negativo. ¿O qué van a decir? Que no lo tenemos. Pues se van a poner histéricos si bien les va, ¿no? ¿A qué están jugando? Y van a empezar a fastidiar. Es donde existen los problemas legales, que es su evidencia que van a entregar. ¿Y cómo va a ser la defensa? Pues con todo esto que les acabo de platicar en la clase. Maestra, ¿Cómo ven? ¿el laboratorio tiene la obligación de decirme con qué gen está trabajando? ¿O eso no me lo dice? Lo ideal es que sí, hijo. Sí, casi la mayoría de los laboratorios ahorita están poniendo la descripción del gen que están analizando y el protocolo que están analizando, porque hay muchos protocolos. El validado es según la CDC o COFEPRIS, que son los que de cierta manera ya están validados, y ya el analizar o estar estudiando ese protocolo nos garantiza que al menos no es la primera vez que se está haciendo, sino que ya instituciones lo han revisado previamente. Pero sí, no tanto lo quiero ver como obligación, pero sí se debe de. De hecho, en la mayoría de los resultados de análisis clínicos debe de venir cuál es el método, por lo menos, que se está analizando. No sé si se han fijado que dice por método fluorométrico, espectrofotométrico, o etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, muy bien. Pues ya son las 8:24, ya se me terminó el tiempo y espero que esté claro todo lo que estamos viendo, que les esté gustando lo de la interpretación de la PCR. Y bueno, pues no me resta nada más que agradecerles y pues desearles que tengan excelente día, pórtense bien y sigan atendiendo a las indicaciones de Organización Mundial de la Salud, que esto todavía está crítico. ¿Sí? Muy bien. Que tengan excelente día. Nos vemos mañana. Gracias, igualmente. Igualmente. Bye. Bye. Hasta luego. Hola chicos, buenos días. Buenos días, Miss. ¿Cómo están? Buenos días, Miss.
Gracias.